A ver, me encontré con este vídeo del canal Cuerpos Rotos. Greg Kovacs, el culturista más monstruoso del mundo, que terminó destruido por dentro. Vamos a echarle un vistazo. Tiene buena pinta. Más grande que el culturismo haya visto jamás. Sus brazos eran más gruesos que las piernas de muchos campeones Esa calidad más o menos, ¿no? olímpicos, y su espalda un muro inhumano de carne, venas y terror puro. Greg Kovacs no era un fisicoculturista, era un experimento humano que se salió de control, una aberración de laboratorio que caminaba entre nosotros. Pero nadie, absolutamente nadie, imaginaba la pesadilla que estaba ocurriendo dentro de ese cuerpo monstruoso. Mientras el mundo miraba con horror y fascinación su masa brutal, por dentro se gestaba una tragedia que cambiaría para siempre la percepción del culturismo extremo. Una historia brutal, grotesca y trágicamente real. El ascenso del titán canadiense que quería ser el más grande del mundo y pagó el precio más alto que un ser humano puede pagar. Su salud, su cordura, su reputación y al final, su propia vida. Esta es la historia que la industria del culturismo Pero es que me está mezclando imágenes de el Zombati, ¿no? no quiere que conozcas. Uno de los que salió antes era el Zombati. No sé qué tiene que ver. La historia de un hombre que se convirtió en monstruo y murió como uno. En Cuerpos Rotos revelamos las verdades más oscuras del culturismo. Si estas historias reales del culturismo extremo te impactan tanto como a nosotros, suscríbete ahora, porque esto apenas empieza. ¿Estás preparado para conocer al verdadero monstruo del culturismo? Greg Kovacs nació en 1900. Vamos a subir un poquito la velocidad. 1968 en Ontario, Canadá, como un niño aparentemente normal. Pero desde temprana edad algo en él era diferente. Mientras otros niños jugaban con juguetes, Greg se obsesionaba con ser más grande, más fuerte, más imponente que cualquier persona a su alrededor. A los 16 años ya medía 1.93 metros y pesaba Dios, fuerte animal. más de 120 kilos de músculo sólido. Pero para Greg eso no era suficiente. Nunca era suficiente. Su obsesión no era verse bien, no era la estética, no era la proporción. Era el volumen brutal, la masa inhumana, el terror puro que podía generar con su presencia. Quiero que la gente se asuste cuando me vea, decía Greg en sus primeras entrevistas. No quiero que me admiren, quiero que tiemblen. Y vaya que lo logró. Con más de 180 kilos de puro músculo distribuidos en su estructura gigantesca, Greg Kovacs se había convertido en una aberración de laboratorio que desafiaba las leyes de la anatomía humana. Decía tener bíceps de 64 centímetros, algo que ningún ser humano había logrado antes. Sus antebrazos parecían piernas de culturistas profesionales. Su espalda era tan ancha que no cabía por puertas normales. Era un buen bicho, ¿eh? Era literalmente un monstruo caminando entre humanos. Pero detrás de esa masa inmensa y aterradora, algo más estaba creciendo como un cáncer. La arrogancia desmedida, la dependencia química total y el desprecio absoluto por su propia salud y la de otros. Los que conocimos esta industria desde dentro sabemos que Greg no era solo grande, era peligroso. Y si estás siguiendo esta historia hasta aquí, comenta monstruo real y sigamos desenterrando los secretos más oscuros de este titán canadiense. En Cuerpos Rotos no paramos hasta llegar a la verdad más brutal. A mediados de los 90, Greg Kovacs se había convertido Demasiado morbo, ¿no? Quizá. en una figura famosa en el mundo del culturismo, pero también en la persona más temida, odiada y criticada de toda la industria. Muchos culturistas profesionales lo consideraban una vergüenza ambulante para el deporte que tanto amaban. Y tenían razón para temerle. Greg nunca ganó un Mister Olympia, ni siquiera se acercó a las primeras posiciones. Su físico era tan grotescamente desproporcionado que los jueces lo bajaban sistemáticamente en las puntuaciones. Sus músculos no tenían Sí, al final tiró por masa, tiró por tamaño y le daba absolutamente igual cómo el cuerpo iba evolucionando, ¿no? Según parece. Así fue como lo hizo y así, pues eso, pagó malas posiciones, no ganar nunca nada quizás.
Pero bueno, tenían forma, no tenían estética, eran simplemente bultos de carne que colgaban de su estructura ósea como tumores gigantescos. Pero eso a Greg no le importaba en absoluto. Él se había creado su propio imperio vendiendo su imagen como el culturista más grande de la historia humana. Revistas especializadas pagaban fortunas por sus fotos. Los gimnasios lo contrataban solo para que la gente viniera a verlo como si fuera un animal de circo. En entrevistas públicas, Greg insultaba abiertamente a otros atletas de élite. Decía que la estética era para modelos de ropa interior y maricones. Afirmaba que él era un dios de la masa bruta y que los demás culturistas eran niñitas jugando a ser hombres. es un tío de puta madre, ¿eh? Su arrogancia no tenía límites. Muchos sospechaban que Greg alteraba digitalmente sus fotos para verse aún más grande de lo que ya era. Imagínate. Otros decían que usaba ángulos imposibles y trucos de iluminación. Pero cuando lo veías en persona, te dabas cuenta de que no necesitaba Eso es como cuando empezamos a descubrir hace un par de años cómo los culturistas, incluso los españoles, retocaban las fotos y todo. La cintura, no sé qué, se hacían más brazos. Decías tú, tío, ¿en serio? ¿En serio? No te vale con tener un gran físico, sino tienes que encima intentar aparentar más todavía. trucos. Era realmente un monstruo. Mientras tanto, su salud comenzaba a deteriorarse de manera alarmante. Problemas respiratorios, hipertensión severa, retención de líquidos extrema. Pero para Greg eso era solo un detalle menor cuando quería ser una leyenda viviente del horror. Dale like si alguna vez viste una foto de Sí, al final todos pasan un kilo de... si tienen algún valor mal o lo que sea en las analíticas, pero claro, todo eso va sumando hasta que llega a un punto máximo que ya no hay retorno. Greg Kovacs y pensaste que no podía ser real. En Cuerpos Rotos sabemos que la realidad siempre supera la ficción. Y espera lo que viene, porque esto apenas está comenzando. ¿Estás preparado para conocer al verdadero monstruo del culturismo? Lo que hacía realmente peligroso a Greg Kovacs no era solo su tamaño, era su completa falta de límites químicos. Mientras otros culturistas experimentaban con ciclos controlados, Greg se había convertido en un laboratorio humano sin supervisión médica, sin protocolos, sin ningún tipo de precaución. Vamos, que iba full. Sus ciclos de esteroides eran legendarios en los círculos underground del culturismo. Hablamos de dosis que hubieran matado a un elefante. Testosterona, trembolona, decadurabolín, dianabol, anadrol. Greg combinaba todo en cantidades industriales. Pero el tema es que nunca sabrás exactamente todo lo que se metía, ¿eh? Anda que los culturistas no mienten al respecto. Mienten muchísimo. Pero eso no era todo. También experimentaba con hormona de crecimiento humano en dosis que los médicos consideraban suicidas. Más es mejor, era su filosofía. Si una ampolla funciona, 10 ampollas funcionan mejor. Greg no entendía el Vamos, que el tío iba volando, ¿eh? En todos los sentidos. concepto de límites, porque para él los límites eran para los débiles. Los efectos secundarios eran evidentes para cualquiera que supiera qué buscar. Su rostro se había deformado completamente por el exceso de hormona de crecimiento. Sus órganos internos habían crecido de manera desproporcionada. Su corazón era 3 veces más grande de lo normal. Su hígado estaba trabajando al 300% de su capacidad. Pero Greg no solo guardaba estos secretos para sí mismo. Comenzó a vender asesorías a jóvenes culturistas que querían seguir sus pasos. Imagínate. Les vendía protocolos químicos que eran literalmente recetas para la autodestrucción. Imagínate. Muchos de esos jóvenes terminaron hospitalizados. Algunos Y aunque parezca que no, todavía hay chiflados de estos por ahí sueltos. Todavía los hay, ¿eh? no tuvieron tanta suerte. La comunidad médica del culturismo comenzó a emitir advertencias públicas sobre los métodos de Greg. Doctores especializados en medicina deportiva lo señalaban como un peligro público que estaba inspirando a toda una generación de jóvenes a destruir sus cuerpos. Pero Greg se reía de estas advertencias. Los doctores son unos cobardes, decía. Yo soy la No sé si esto sería tan así, ¿no? Porque al final el culturismo, no sé, siempre ha sido un nicho un poco pequeño, digamos, aunque parezca que no. Y más en esta época, pero no sé, que tanto los médicos como, ¿sabes? Que sacan noticias de él y demás, no sé, si era tan así. No me sé la historia. prueba viva de que se puede ir más allá de lo humano. Si estás viendo esto y alguna vez consideraste seguir los pasos de alguien como Greg, comenta nunca más y mantente suscrito a Cuerpos Rotos, porque lo que viene después te va a cambiar la perspectiva para siempre. A principios de los 2000, algo terrible comenzó a suceder con el cuerpo de Greg Kovacs. La máquina de músculo que había construido durante décadas empezó a fallar de maneras que ni él mismo podía ignorar. Sus entrenamientos, que una vez fueron legendarios por su intensidad brutal, se convirtieron en sesiones dolorosas donde apenas podía completar ejercicios básicos.
minutos. Su respiración se había vuelto tan laboriosa que necesitaba descansos de 5 minutos entre cada serie. Su presión arterial estaba en niveles que los médicos consideraban incompatibles con la vida. Pero lo más aterrador era lo que estaba sucediendo por dentro. Greg comenzó a sufrir episodios donde perdía la conciencia sin previo aviso. Madre mía, o sea que el cuerpo no era que le estaba dando señales, no le estaba avisando, el cuerpo ya estaba ya vamos, a punto de romperse, ¿no? De colapsar directamente. Su corazón, hinchado artificialmente por años de abuso químico, tenía ritmos cardíacos irregulares que lo hacían tambalear como un borracho. Sus riñones estaban procesando toxinas las 24 horas del día. Su hígado había desarrollado nódulos que los médicos no podían explicar. Su sistema hormonal natural había colapsado completamente. Su cuerpo ya no producía ni una gota de testosterona de manera natural. Y entonces llegó lo peor. Greg comenzó a perder masa muscular. El monstruo que había Buah, construido durante décadas empezó a ahí sí está el problema. Mira, esta gente puede ir, que les haga una analítica mala, que le digan, oye, mira, estos niveles de creatinina están horribles, esto, el riñón no va bien, tienes el sistema hepático jodido también, no sé qué, no pasa nada. Unas arritmias ahí, tensión alta, mira tú. ¿Cómo? Estoy perdiendo músculo. Hasta aquí llegué. desvanecerse ante sus propios ojos. Primero fueron 5 kilos, después 10, después 20. Su piel, estirada durante años por músculos gigantescos, comenzó a colgar como trapos húmedos de su estructura ósea. La depresión que siguió fue devastadora. El narrador es un poco, ¿no? Greg, que había basado toda su identidad en ser Es como Piqueras, ¿no? El de, ¿cómo era aquel? Bueno, está retirado ya. El de las noticias, ¿te acuerdas? el más grande, de repente se enfrentaba a la realidad de convertirse en una sombra de sí mismo. Comenzó a evitar los gimnasios, las cámaras, las entrevistas. El hombre que una vez quiso que el mundo lo temiera, ahora se escondía de su propia imagen. Los pocos amigos que le quedaban lo describían como un fantasma caminando. Greg sabía que su cuerpo se estaba muriendo. Su superficie parecía un negocio legítimo. Vamos a ver aquí qué pasa. Vendía proteínas, vitaminas, productos de nutrición deportiva. Pero detrás de las estanterías oficiales, Greg tenía un laboratorio clandestino donde fabricaba y distribuía esteroides anabólicos Fabricaba. sin ningún tipo de control de calidad. No estamos hablando de esteroides farmacéuticos de grado médico. Greg estaba cocinando químicos en su sótano usando ingredientes comprados en el mercado negro chino. Madre mía. Sustancias que nunca habían sido probadas en humanos, combinaciones experimentales que él mismo inventaba según su criterio. Lo más aterrador es que Greg se publicitaba como mentor de jóvenes culturistas. Les vendía estos químicos caseros como si fueran productos seguros y probados. Muchos de sus clientes eran adolescentes Imagínate la chifladura que tenía. de 16 y 17 años que querían verse como él. Los efectos fueron catastróficos. Varios jóvenes fueron hospitalizados por insuficiencia hepática aguda. Otros desarrollaron problemas cardíacos permanentes. Uno de ellos, un chico de 19 años de Toronto, sufrió un derrame cerebral que lo dejó paralizado de por vida. Cuando las autoridades canadienses comenzaron a investigar, descubrieron algo aún peor. Greg no solo vendía estos químicos, los estaba exportando a Estados Unidos, México y varios países de Imagínate tú el rollo que tenía el tío montado. Europa. Su operación criminal tenía alcance internacional. Las redadas policiales encontraron en su casa más de 50 kilos de sustancias ilegales, equipos de laboratorio improvisados y una lista de más de 300 clientes en todo el mundo. Greg había convertido su obsesión por los químicos en una empresa criminal que ponía en riesgo la vida de jóvenes inocentes. El hombre que una vez quiso ser el más grande del mundo, ahora era oficialmente un criminal que traficaba muerte embotellada. ¿Sabías que muchos de los gurús del culturismo extremo tienen historias criminales ocultas? Comenta Criminal si es viejas revistas y trofeos en sitios de internet. El hombre que una vez cobraba miles de dólares por apariciones públicas, ahora vendía recuerdos de su propia gloria por monedas. Los problemas de salud se intensificaron de manera alarmante. Greg sufría arritmias cardíacas constantes, su respiración era tan laboriosa que necesitaba un Pero ¿qué edad tenía cuando todo eso, tío? tanque de oxígeno portátil para caminar distancias cortas. Sus riñones procesaban sangre en lugar de orina. Su hígado había desarrollado cirrosis avanzada. Pero lo más aterrador era su estado mental. Greg había desarrollado una paranoia severa. Creía que otros culturistas estaban conspirando para robar sus secretos. Pensaba que las autoridades lo tenían bajo vigilancia constante. O sea, empezó a tener paranoia, empezó a tener de todo, madre mía. Claro, se les fue la mente, se les fue la cabeza. Qué desastre. Anda que se habla poco de toda esta gente que terminan reventadísimos, ¿sabes? Porque los hay, ¿eh? Los hay.
Después sí es verdad que hay otros que no, que lo han llevado bien, lo llevan bien, han sabido más o menos cortar a tiempo el tema, se han mantenido activos y con la mente trabajada, digamos. Pero es que hay otros que... Laboratorios clandestinos. Cuando Greg murió, esta caja de documentos desapareció ilegales como él mismo. Mark Sullivan, uno de los pocos periodistas que logró entrevistar a Greg antes de su muerte, reveló años después que Greg le había mostrado una caja llena de documentos que habrían destruido la reputación de al menos 20 culturistas famosos y 5 entrenadores de renombre mundial. Greg me dijo que si alguna vez sentía que lo iban a suicidar o silenciar de alguna manera, él había arreglado para que toda esa información fuera publicada automáticamente. Recuerda Sullivan, estaba completamente paranoico, pero tenía razones para estarlo. Entre los secretos que Greg supuestamente guardaba estaban los protocolos químicos exactos de varios campeones de Mr. Olympia, incluyendo dosis específicas, timing y las fuentes ilegales de donde obtenían sus sustancias. También tenía grabaciones de conversaciones donde entrenadores famosos admitían haber puesto en riesgo la vida de atletas jóvenes por dinero. Pero el secreto más explosivo, según Sullivan, tenía que ver con un supuesto sistema de corrupción en las competencias internacionales de culturismo. Greg afirmaba tener evidencia de que ciertos jueces habían sido sobornados para favorecer a atletas que usaban protocolos químicos específicos desarrollados por laboratorios clandestinos. Cuando Greg murió, esta caja de documentos desapareció misteriosamente. Su apartamento fue limpiado antes de que las autoridades pudieran catalogar todas sus pertenencias. Oficialmente, no se encontró nada de valor en sus posesiones. Sullivan cree que alguien con mucho poder e influencia se aseguró de que los secretos de Greg murieran con él. Había demasiado dinero en juego, demasiadas reputaciones que proteger. Greg sabía demasiado y Bueno, al final todo esto son suposiciones, ¿no? Pero bueno. se había vuelto demasiado peligroso. ¿Te imaginas los escándalos que habrían estallado si esa información hubiera salido? Así que suscríbete a Cuerpos Rotos, tu canal de culturismo. Bueno, buen videito. Cuerpos rotos. Vamos a echarle un vistazo a este canal de vez en cuando. Vamos a poner un like aquí.